Pues listo. Hola a todas, a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión informativa sobre la jornada de reclutamiento de empresas de consultoría y banca. Yo soy Efraín González, coordinador del Centro de Empleabilidad de la universidad. Nosotros pues les podemos apoyar a mejorar su empleabilidad, a obtener su primer empleo o a mejorar el empleo que tengan. El día de hoy nos acompaña José Manuel Sardain. Él es un conferencista, creador de contenidos, emprendedor, fotógrafo y experto en educación en línea. Él es egresado como mejor promedio de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana. Él trabajó por más de 7 años en McKinsey & Company, la firma líder de consultoría a nivel mundial, y después decidió renunciar a su prometedora carrera profesional para cumplir su más grande sueño, que era darle la vuelta al mundo. Pues esto fue una pequeña intro. Sardain, José Manuel, te dejamos el micrófono. Muchas gracias por tu apoyo. Y pues todos los que tengan alguna duda, por favor, no se tomen la molestia, molesten lo más que se pueda para que no sea solo una charla de José Manuel. Hay que interactuar lo más que se pueda y ustedes puedan pues aclarar todas las dudas que tengan. Entonces, pues José Manuel, muchísimas gracias de nuevo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gran honor estar aquí de regreso y más hablando de este tema tan interesante y más viendo que hay tanta gente interesada en consultoría, en banca. Como les dijo Efren, pues yo soy José Manuel Sardain, me dicen Sardain. Si quieren sentir que me están regañando, me pueden decir José Manuel, pero me dicen Sardain. Y yo trabajé en McKinsey por más de 7 años. Estuve como consultor, pero también fui líder de reclutamiento para México y Latinoamérica. Entonces, con esto, pues la intención de este curso es platicarles un poquito más de fondo acerca de la consultoría, pero desde estas dos vertientes, ¿no? O sea, no solamente desde la parte de qué es ser un consultor, sino también esta parte más de reclutamiento, qué es lo que se busca, cómo es realmente que se evalúa, cómo se escoge un perfil. Entonces, estos dos componentes, pues es lo que les quiero compartir. Como les dijo Efren, pues así que digan 1 hora de monólogo de alguien, está de flojera, ¿no? Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, de todos modos, voy a ir compartiendo mucha info. Si quieren, al final nos podemos también quedar si se van quedando con dudas, pero hoy prácticamente lo vamos a dividir en 4 cosas, ¿va? Primero, vamos a ver qué es esta parte de trabajar en una consultoría. Segundo, cómo es el día a día de un consultor, qué es trabajar en consultoría. Tercero, qué buscan las consultoras. Y cuarto, cómo es que evalúan. Cuando hablo de consultoras, sé que esta parte es de consultoría banca, nada más quiero dejar claro que es un poco similar. Evidentemente, pues banca se enfoca mucho más temas de banca inversión, consultoría, ahorita vemos, pero la parte de evaluación es muy parecida porque se utiliza un tipo de entrevistas que son los casos y también se ve la otra parte que es muy personal. Pero ahorita entro a detalles, ¿va? Entonces, primero, pues vamos a entrar a qué es la consultoría. Y en particular la consultoría es, imaginémonos que si ponemos una analogía, es como si fuera el doctor de una empresa o de una organización. Entonces, prácticamente, cuando vas al doctor, puedes ir por 2 causas, ¿no? O para prevenir o porque ya estás enfermo. Y lo mismo pasa en consultoría. Tú puedes dar consultoría para prevenir o para mejorar algo o porque la empresa está enferma y tienes que ayudarla. Eso es lo que hace un consultor, ¿va? Y ahora, pues cuando hablamos de consultorías en gran escala, estamos hablando que estamos trabajando con las firmas, las organizaciones, instituciones privadas y públicas más relevantes a nivel mundial. Entonces, con esto, pues, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Que cuando trabajas con las mejores organizaciones, las instituciones más grandes, y dentro de esas instituciones, además, estás colaborando con la gente más relevante, es decir, con CEO, todos los C-levels, ¿no? Que es el CEO, el CFO, COO, todos los C-levels, estás realmente modificando o estás tratando de mejorar de fondo esta empresa o esta institución. Como consecuencia, obviamente el impacto que se tiene es altísimo. Altísimo en nivel económico, en nivel social, en nivel de país o internacional, porque estás impactando una organización muy grande y que está impactando en consecuencia a una gran escala en el país, ¿sí?
Esto es lo que hace el consultor. Ahora, pues, ¿cómo es que se trabaja? ¿O qué podríamos decir un poquito más acerca de ellos? Pues, en realidad no hay una consultoría, hay muchos tipos de consultoría, ¿no? Desde consultoría estratégica, consultoría de implementación, consultoría fiscal, pero prácticamente el objetivo es ese, el objetivo sigue siendo el mismo. Cuando nos enfocamos en este tipo de consultoras muy grandes, muy prestigiosas, normalmente estamos hablando de consultorías pues más estratégicas, ¿sí? Y esta parte estratégica no necesariamente es un tipo de industria o nada más que vas a hacer estrategia. La consultoría en realidad se puede ver como una matriz, en donde por un lado vas a tener las industrias y por otro lado vas a tener las funciones. Entonces, las industrias, ¿qué puede ser? Pues puede ser, por ejemplo, energía, puede ser telecomunicaciones, puede ser bienes de consumo, puede ser banca, puede ser gobierno. Entonces, vean cómo hay muchas industrias a las que tú le puedes dar consultoría. Pero por otro lado, de este nivel, más hacia las filas, hay muchas cosas en las que le puedes dar consultoría. Como hablábamos, por ejemplo, puede ser consultoría estratégica, consultoría financiera, de mercadotecnia, de operaciones, de implementación. Puede ser a lo mejor de M&As, o sea, de cómo unir o fusionar empresas. Entonces, lo que se hace es que pues tienes por este lado las áreas o las industrias y por este lado las funciones que puedes dar consultoría. Depende mucho la consultora, vas a estar, en algunas te vuelves como muy generalista. Conforme va creciendo la carrera, eres generalista, entonces haces un poco de todo. Generalmente así empiezas en todas, pero hay algunas firmas que te vas, conforme vas avanzando, te vas especializando, ya sea en columna o en fila, ¿no? Ya sea en industria o en función. Entonces, va a depender mucho y ahí, pues, obviamente, a lo mejor si quieren ser muy generalistas o si quieren irse enfocando. Eso va a depender de cada empresa, de cada firma. Esto es un poquito, entonces, la primera parte. ¿Qué es lo que se hace como consultor? ¿Va? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Bueno, no sé si pueden escribir. Según yo, si pueden escribir, si pueden hablar, pero ¿todo bien? Sí. Muy bien. Ahora, la segunda parte, entonces. Muy bien. Gracias, Juan Carlos, Oscar, Paloma. Sofía, súper. Ahora, la segunda parte. Entonces, ¿cómo es trabajar en consultoría? Y aquí yo lo que les quiero, al final yo vengo, pues yo ya no trabajo en ninguna consultora, yo tengo otras cosas, ya no me dedico a ser consultor, ya no trabajo para McKinsey. Entonces, les quiero plantear, pues, las dos partes, ¿no? O sea, quiero ser una parte objetiva en donde les quiero hablar de lo increíble que es trabajar en consultoría, pero también les quiero hablar de los retos que se enfrentan los consultores cuando estamos trabajando, ¿va? Porque creo que muchas veces esas son las cuestiones que tenemos que ver también, ¿va? No solamente esta parte como vender, sino pues también la otra perspectiva, que es aquello que podemos tener como retos cuando estamos trabajando. Entonces, la primera parte, ¿cómo es o cuáles son estas cosas increíbles de trabajar en consultoría? Pues la consultoría al final de cuentas es algo sumamente dinámico. Entonces, ¿a qué me refiero con dinámico? Que todo el tiempo vas a estar aprendiendo y vas a estar siendo retado y vas a estar trabajando para diferentes temas. A diferencia de cuando trabajas a lo mejor para una empresa o un corporativo en donde tienes una función muy particular y a partir de ahí vas a ir creciendo y vas a lo mejor hacer pues cosas muy continuas o muy consistentes durante varios años, antes de a lo mejor cambiar a una cosa diferente, aquí no. Aquí vas a estar cambiando constantemente. Vas a estar cambiando de industria, vas a estar cambiando de lo que vas a estar haciendo, vas a estar cambiando de proyecto, vas a estar cambiando de equipo, vas a estar cambiando incluso de cliente, incluso muchas veces de locación, de ciudad o de país. Entonces, es algo muy dinámico, que todo el tiempo estás cambiando. Vas a ver diferentes temas. Y entonces, ¿qué es esto? Este dinamismo que implica, pues, un aprendizaje muy rápido. Porque claramente tú vas a estar a lo mejor hoy en telecomunicaciones, pero mañana te toca otro proyecto por los próximos 2 meses en energía. Pero ¿qué pasa si tú estudiaste economía? Pues a lo mejor no tienes idea de economía, de energía. Ese es el reto, justamente, que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Acá, ejemplos, pues yo estudié ingeniería industrial, mi primer proyecto fue en temas de gobierno y mi primer proyecto en realidad es público, lo puedo compartir, fue para la fundación de Bill y Melinda Gates. Entonces,
Esto es algo segundo que les quiero compartir, el gran impacto que tienen, ¿no? En mi caso, si se los pongo tal cual, recién egresado y estoy trabajando para una de las fundaciones más importantes del mundo, para Melinda y Bill Gates. Entonces, estábamos haciendo un proyecto de bancarización en zonas rurales aquí en México a través de la Fundación Gates. Claramente, pues esto, si se dan cuenta, te saca mucho de esta zona de confort, porque pues vas a estar trabajando para temas muy relevantes y de altísimo impacto. Claramente, pues eso como consecuencia es lo que les decía, que tiene que ser algo muy dinámico, muy cambiante y de mucho pensamiento de cómo vas a resolver muchas cosas que no es solamente algo mecanizado, mucha parte estratégica, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el día a día? Pues normalmente conforme vas haciendo equipos, conforme vas avanzando en los proyectos, cada proyecto pues está compuesto por diferentes equipos. Por lo tanto, no es como que tengas un jefe, no es como que vas a tener un jefe específico durante toda tu carrera en consultoría. Vas a estar teniendo diferentes tipos de jefes, ¿sí? Estos diferentes tipos de jefes, pues son los que van a estar en los diferentes proyectos y por lo tanto, no solamente los jefes, sino tu equipo va a estar cambiando mucho. ¿Y eso qué es lo que genera entonces también? Pues un aprendizaje de la forma de trabajar de mucho tipo de personas, en donde a lo mejor el equipo no necesariamente todos hablan español. Muchas veces vas a tener equipos de otros países. Eso lo hace todavía más retador y todavía pues más complejo, ¿no? Durante todo este tiempo, algo que es importante y que la gran mayoría de las consultoras lo tienen, es esta parte y esta curva de aprendizaje que se espera tener. Porque dado que vas a estar trabajando con muchos temas durante mucho tiempo, se tiene que aprender, o sea, tienes que aprender de muchas habilidades muy rápido. Entonces, varias de las consultoras tienen un método de evaluación, ya que estás en la consultoría, que es up or out. Y up or out lo que significa es que o creces o te tienes que salir. Entonces, ¿qué implica esto? Que no te puedes quedar en una misma posición durante muchos años, mucho tiempo. Entonces, es ese reto en donde todo el tiempo realmente tienes que estar creciendo. Entonces, cuando llegas acá, ya no solo puedes quedarte acá un rato, ahora tienes que llegar acá, y ahora acá, y ahora acá. Entonces, constantemente vas a tener que estar aprendiendo, constantemente es este reto, ¿sí? Evidentemente, esto es algo muy atractivo. Y para mucha gente que es como esta parte creativa, que se cuestiona, que quiere como salir y estar haciendo diferentes cosas durante todo el tiempo, que no le gusta hacer lo mismo, muchas veces solamente estar quieto, sino estar haciendo y aprendiendo diferentes temas. Algo también muy interesante, pues son las oportunidades profesionales y académicas que ofrecen estas consultorías, las consultoras. Muchas de ellas, bueno, primero, el trabajar con una consultora es un paso exponencial hacia tu carrera profesional. El simple hecho de haber entrado a una consultoría, de trabajar ahí, ya te pone un sello muy grande en, pues incluso si después te quieres salir, como un trampolín, por así decirlo, ¿sí? Pero también, obviamente, hay un aprendizaje enorme de cómo te llevas, no solamente de los temas que estás tratando, sino también de la manera en que se trabaja. Ese profesionalismo, esa rapidez, esa eficiencia en trabajar, aprendes mucho de esto. Es una escuela enorme el trabajar en consultoría. Y la otra parte, la parte académica, que obviamente si están interesados, por ejemplo, después en hacer una maestría fuera de México, en grandes instituciones a nivel mundial, pues obviamente esto es muy atractivo porque estas grandes universidades del mundo, Harvard, Stanford, Wharton, Booth, Yale, Duke, LBS, todas estas universidades tan prestigiosas, obviamente es como si ya fuera un prefiltro el hecho de haber trabajado en una de estas consultoras. Entonces, obviamente ustedes ven mucho del perfil de los MBAs, pues es grandes consultoras, vienen de grandes consultoras, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es esta parte atractiva de también tener un patrocinio por parte de las firmas. Muchas de estas consultoras tienen un programa de patrocinar las becas para que los colaboradores pues se puedan ir a estudiar después de un tiempo. No voy a dar nombres acá de diferentes firmas, pero normalmente pues
después de 2 años te vas a la maestría para después regresar. Eso es algo común que se puede hacer entre diferentes firmas. Y te vas patrocinado, al menos en la parte de tuition. Obviamente hay diferencias entre cada consultora, pero la idea es esa, ¿sí? Entonces, toda esta parte, si se las pudiera resumir en cuáles son como estos grandes aspectos de consultoría, les podría decir que es algo muy dinámico, de un impacto muy alto, con un alto compromiso, alto nivel de exponencial de desarrollo profesional y personal, y grandes oportunidades que brinda cuando tú estás trabajando en consultoría. Obviamente, ya si juntamos todo eso, adicional a ello, pues entra esta parte de retribución económica, ¿no? Consultoría, banca de inversión son las industrias probablemente mejor pagadas en términos de pues negocios, ¿no? De Juan Carlos, ¿el patrocinio implica cierta lealtad a la consultoría que te manda a estudiar? Sí, normalmente cuando te mandan, generalmente tienes ese compromiso de regresar con ellos. Hay casos que te piden 2 años, 3 años, pero sí implica un regreso cuando termines esa maestría, ¿va? Entonces, ahora, todo esto que les estoy contando es como esta parte muy atractiva. ¿Cuál sería, si yo les pusiera en una balanza y les dijera el trabajo de consultoría? Todo esto para mí es súper pesado, súper padre en todo lo que se ofrece. Y sobre todo lo que les digo, este impacto tan grande que se tiene allá afuera. Estás realmente impactando por el trabajo que estás haciendo. Y estás pensando y estás trabajando y colaborando. Ese es otro pro que les quería decir. Estás colaborando con gente sumamente brillante todo el tiempo. Por ende, pues entra un reto bastante fuerte el estar ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el otro lado? Y quisiera ponerles el otro lado de la moneda aquí como incluso también experiencia personal. Obviamente, el hecho de tener todo esto, pues implica el realmente estar seguro que una decisión de trabajar en consultoría en banca no es solamente una decisión de un trabajo. Yo les diría que ser consultor o estar en banca es una decisión en cierta forma de un estilo de vida que quieres tener. ¿Ok? Porque evidentemente todo esto pues viene en consecuencia, el poder tener un gran impacto, el poder trabajar en proyectos muy grandes, el poder colaborar con gente muy brillante, el poder trabajar con grandes instituciones, con los CEOs, obviamente implica de este otro lado pues un gran compromiso en términos laborales. ¿A qué voy con eso? Pues que claramente los horarios pueden ser algo más retador, pueden ser horarios más largos, pueden ser horarios o formas de trabajo muy aceleradas, porque obviamente estás tratando de cumplir con esto que estamos diciendo. Esto de aquí, yo les diría que para mí es algo que se tiene que poner en balanza cuando estás escogiendo consultoría o banca de inversión. Y sí se tiene algo que considerar, ¿sí? Es importante que se consideren. Obviamente las consultoras, las bancas, cada vez más están haciendo iniciativas, están teniendo iniciativas para poder cuidar mucho más esta parte de estilo de vida. Hay firmas, por ejemplo, que están poniendo que puedes trabajar el 80%, el 90% del tiempo. No significa que si tu equipo se fue a las 2 de la mañana, pues todos el 80% de 2 de la mañana, pues me voy a las 11:30. No, no significa. Si tenía que hacer 10 láminas, hago 8, ¿no? No significa eso. Significa que a lo mejor si tendrías que estar trabajando 12 meses, pues vas a estar trabajando 10 meses en vez de los 12, ¿sí? Eso implica todo el 80%, el salario, las vacaciones, todo, ¿va? Pero al final se está cuidando cada vez más esta parte, pero sí es algo que les diría que se tiene que poner en balanza cuando estamos considerando esto, ¿sí? Este nivel de estilo de vida. Algo también, no solamente lo acelerado que puede llegar a ser o los horarios, creo que algo, y en mi caso particular, algo que no es el tema de trabajo duro, porque pues puedo trabajar y o sea, estoy acostumbrado y me gusta y disfruto trabajar mucho, pero para mí algo que era muy relevante y que tenemos que también considerar es esta parte de la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre a que a lo mejor pues estás trabajando y dado que no hay un horario específico normalmente, pues tenemos que muchas veces, si cae algo para poder llegar al día siguiente a una reunión con el jefe o con el cliente y salió algo hoy, pues a lo mejor tenías algo el día de hoy, tenías una cena, tenías un compromiso, pero si sale algo para mañana, dado que pues el cliente es
primero, pues vas a tener que quedarte, ¿no? Entonces, esa incertidumbre de que a lo mejor ya eran las 9 de la noche, 9:30, y salió un bomberazo, como se le conoce, pues vas a tener que quedarse. Esa es la parte del compromiso. Entonces, creo que la parte como que tendríamos que poner retos, o sea, como tener conciencia de estos retos, pues es esa parte laboral del compromiso, de los largos horarios, el ritmo acelerado y esta parte de incertidumbre, ¿va? Juan Carlos, al realizar una entrevista, ¿cómo puedo preguntar sobre este cuidado de estilo de vida? Miren, o sea, aquí yo entraría más a qué sí y qué no preguntar en una entrevista. Yo en esto, en la entrevista, yo no preguntaría todavía esto. No sería todavía el momento para preguntar, porque obviamente te quieres distinguir de los candidatos y el hecho de estar ya preguntando, oye, pero ¿y qué? ¿Cómo voy a estar o cómo voy a estar trabajando? Obviamente no es algo, digamos, que se vería como algo que te está vendiendo, que te estás vendiendo. Al final de una entrevista es eso, nos estamos vendiendo, ¿sí? Más bien yo lo que les diría aquí es, esta parte, por más que sí haya ciertos cuidados de las consultoras, es algo que se tiene que considerar. Y sí es una decisión importante cuando estén contemplando consultoría, que no es solo un trabajo, es una carrera, es un estilo de vida. Es como si dijeran, quiero ser médico. Ah, bueno, pues sabes que al ser médico vas a tener muchas veces que quedarte en el hospital, a lo mejor estar trabajando en las madrugadas. O a lo mejor si vas a ser piloto. Ah, bueno, pues sabes que vas a tener que estar a lo mejor yendo en vuelos de 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, esta parte más allá que preguntar es tener esa conciencia si quieren eso. ¿Va? Porque hay muchas cosas muy buenas, nada más tener conciencia de ello. Entonces, esto es un poquito esta parte de cómo es el día a día, ¿sí? El trabajo, los pros, digamos, los retos que se tienen. ¿Todo cool? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Ahora, súper caliente. ¿Qué buscan entonces las consultoras? ¿Qué es lo que se busca normalmente en una consultoría? Contestando la pregunta rápido, no es un perfil definido. No es que se busque a alguien que estudió esto, con esto, con esto, con esto. Al menos que sean posiciones muy concretas, muy específicas, niveles de expertos, cosas así. Pero si hablo más aquí en unidad Ibero, específicamente alumnos, no se busca algo en concreto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Más allá que un perfil definido, se busca una manera de pensar y una forma de actuar. ¿A qué voy con estas dos cosas? La parte de cómo pensar es literalmente cómo puedes resolver conflictos, cómo puedes resolver problemas. Y la parte de cómo actúas, qué aptitudes tienes para poder estar y poder ser parte de ser un consultor, lo que implique eso. Estar trabajando todo el tiempo con un equipo, con un cliente, etc. Voy a entrar tantito a detalle acerca de esto, pero voy a hacer acá un anuncio dominical muy rápido. Dado que no puedo dar todo un curso de esto ahorita, voy a dar justamente el sábado un curso completo de esto, ¿ok? De las consultoras, del proceso de reclutamiento e incluso vamos a practicar casos. Entonces, si les interesa, ahorita les pongo el link por si se quieren registrar, porque ahorita pues obviamente nada más es esta intro, ¿va? Si tengo carrera de humanidades, ¿es posible ingresar a consultoría? Ok, experiencia en análisis numérico. El tema no es el CV, el tema va a ser la entrevista. Entonces, por un tema de CV no habría tema que seas de humanidades. El tema es si pasas a la entrevista. ¿Y a qué voy con eso, Luis Andrés? Normalmente estas dos habilidades que les digo, de cómo resuelves problemas, pues está dividido en 3 grandes bloques, que es uno, cómo estructuras tus problemas, cómo puedes bajar ideas complejas a algo más, pues, más detallado, de una forma estructurada. Segundo, una parte numérica, justamente cómo puedes resolver problemas numéricos a partir de una cierta estructura y poder identificar cómo resolver esos problemas. Y tercero, cómo puedes llegar a conclusiones o a insights a partir de cierta información que se te da. Estos 3 componentes son la base
en las entrevistas cuando se hace un caso. Entonces, son tres cosas: cómo estructuras, cómo resuelves números, cómo llegas a conclusiones. Estas tres partes. Estas tres, ya sea que se estén entrevistando para A, B o C consultora, son la base para poder realmente sobresalir en una entrevista, ¿sí? Estructura, resolución numérica y conclusiones. Entonces, yendo un poquito a la parte de Luis Andrés, no es que tengas la experiencia, es que si llegas a tener la entrevista, pues justamente que puedas demostrar esto. Y es por eso que las entrevistas de consultoría se hacen a través de casos. Porque no es que solamente te voy a preguntar, oye, cuéntame de ti, ay, ¿qué te gusta? ¿Y por qué quieres aquí? No son ese tipo de entrevistas. Las consultoras normalmente hacen casos prácticos para demostrar estas bases que les estoy diciendo: estructura, números, conclusiones. La otra parte, supongamos, y les voy a poner un ejemplo, supongamos que eres buenísimo en números o eres buenísimo resolviendo problemas, buenísimo, pero no te puedo poner ante un cliente porque no tienes a lo mejor esta parte emocional. Y acá tengo ejemplos. O sea, una vez estaba entrevistando yo entrevistaba, pues justamente como les digo, entrevistaba mucho dentro de la firma, fui de los que más he entrevistado en la oficina de México, y justamente cuando llego, una vez estoy entrevistando a alguien y le pregunto, oye, ¿te puedo ofrecer un café, agua? Y me dice, no, yo ya me tomé un café. Muy malo su café, por cierto, bastante malo su café. O sea, obviamente no, vean cómo no hay esa parte muchas veces de esta inteligencia emocional que se requiere. Y entonces, ¿cuáles son estas aptitudes que se necesitan? Pues mucho de liderazgo, mucho de trabajo en equipo, mucho de saber emprender, mucho de tener metas muy claras. Entonces, no me refiero a lo mejor emprender, que ya creaste 5 empresas y creaste 20 puestos de limonadas y vendiste. No, emprender significa que tengas iniciativa a hacer las cosas, que tengas metas claras y que no te hayan alguien puesto esa meta por ti, que no sea el rol que tengas. Por ejemplo, es que yo tenía la meta de sacarme 10 en el colegio. Qué bueno, pero esa es tu responsabilidad como alumno. No es algo que tú te pusiste. O no, es que hice un análisis súper bueno para el trabajo. Qué bueno, pero ese es tu rol en el trabajo, hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, no son ese tipo de historias. Que tú te puedas poner esas metas. Y otra vez, cuando estemos viendo esto, que no solamente sea en referencia a algo académico o profesional, a lo mejor es algo incluso personal. A lo mejor tuviste una enfermedad y te pusiste la meta de que ibas a lograr salir adelante. O a lo mejor no hacías nada de ejercicio y te propusiste correr 10 kilómetros en una carrera y lograste bajarlo a menos de 50 minutos. Eso, que tú te lo hayas puesto, ¿sí? Víctor, exacto. O sea, aquí obviamente de las empresas que estamos hablando y de este tipo de consultoría es muy enfocada pues a muchas de las que van a venir como a dar presentación, que son más enfocadas hacia parte estratégica, pero justo como dice Víctor, pues hay muchas consultoras también que es esta parte más en temas pues de retención de talento o de reclutamiento, en donde obviamente es diferente el estilo o la necesidad estratégica, ¿no? Pero, y otra vez, muchas veces pensamos que no tenemos experiencia, pero no es la experiencia, es qué habilidades tenemos para demostrar eso. Y eso es otra vez cuando reitero que no es el perfil que se busca. No es estudiaste eso y trabajaste en esto. No, es cómo demuestras eso. Y como les digo, son estas dos partes, estos dos elementos. ¿Cómo resuelves? ¿Cómo actúas? Estas dos cosas, ¿sí? Y estas dos cosas son fundamentales en las entrevistas. Muchos candidatos se van solo por esto, practican solamente la parte de casos. Y piensan que es un icebreaker, que solamente están ahí para poder hacerlos más tranquilos. No, no es ningún icebreaker, es real. Esta es parte del 50% de las entrevistas y diferentes firmas entrevistan de diferente forma. Por ejemplo, hay algunas que te van a hacer preguntas muy puntuales en relación a demostrar eso. Cuéntame algún momento que que tuviste una experiencia como líder negativa. Algo muy concreto. A diferencia de otras empresas, otras firmas, en donde a lo mejor van a ver algo más general.
Oye, cuéntame de ti. Oye, cuéntame cuáles han sido retos importantes en tu vida. Oye, cuéntame, ¿y por qué quisieras trabajar acá? Oye, ¿cómo? Hay diferentes formas, pero sea lo que sea, tenemos que poder contestar esta parte, que estemos demostrando estas habilidades, estas aptitudes, y de este otro lado, que sepamos resolver los casos. ¿Ok? ¿Cuál es el típico proceso de reclutamiento en las consultoras? Es, primero, dado que hay muchos candidatos, aquí algo que quiero reiterarles, es, pareciera que como nos tenemos que preparar es demasiado, así como, pero es demasiado, ¿no? Para prepararme. Bueno, el tema que tenemos son dos cosas. Primero, es que muchas de las firmas que van a venir a dar pláticas y que pueden ustedes estar interesados, tienen los procesos de reclutamiento más complejos del mundo. Son las empresas y las firmas más difíciles de entrar en el mundo. Por ejemplo, McKinsey, no sé si siga, pero en algún punto fue la firma más difícil de entrar, en donde menos del 0.5% de la gente que aplicaba entra. Es muy difícil. Entonces, no es nada más el rollo y es demasiado. Ok, por un lado es eso. Y por otro lado, tienes a mucha gente que aplica a estos lados. Entonces, claramente tenemos que lograr sobresalir como candidatos haciendo eso. ¿Sí? Denme segundo. Oscar, ¿qué tanto sugieres que convenga presentarle una propuesta al consultor que nos entreviste sobre el proyecto, la convocatoria a la que estemos aplicando en el momento de la entrevista? Lo anterior, más allá de investigar y analizar previamente la información de la consultora para conocer lo que hacen. Una propuesta. No, yo no me iría tanto, o sea, la verdad es que es una buena iniciativa, Oscar. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando te entrevistan es muy rápido. Y lamentablemente tenemos que aprovechar el tiempo lo más eficiente posible, y el llegar justo con esto no va a aportar, porque la forma en que se evalúa en una entrevista de consultoría no es algo subjetivo, es algo sumamente objetivo, con parámetros muy claros. Entonces, Víctor, qué gustoso. Entonces, no es solamente el llegar y dar propuestas, porque eso nos va a quitar también tiempo a nosotros de la entrevista. Hacia eso voy justamente, Oscar. ¿Cómo es el proceso de las entrevistas para llegar al proceso de reclutamiento? Normalmente se empieza con un tipo de examen. Los exámenes, bueno, antes de pasar eso, se empieza con un tipo de examen y normalmente son 1 o 2 rondas de entrevistas. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Primero, antes de llegar al examen, voy un paso otra vez arriba. Primero es el CV, el examen y 1 o 2 rondas de entrevistas. El CV se envía a aquellos que son invitados, justamente se pasa al examen, y el examen va a variar de acuerdo a las firmas. Hay firmas de consultoría que usan mucho el estilo GMAT. GMAT no en la parte verbal, pero GMAT en la parte numérica. Si no conocen cuál es el GMAT es el examen que se utiliza para entrar a las maestrías a nivel mundial. Y entonces hay ejercicios matemáticos, pueden haber varios ejercicios bastante complejos. Ese es un tipo de examen. Otro tipo de examen, por ejemplo, es actualmente McKinsey cambió el tipo de examen. Antes se hacía un examen de opción múltiple, que eran escenarios de cómo responderías si fueras consultor. Ahora es un juego, en donde el juego lo que te hace es literalmente tomar decisiones rápidas basados en elementos muy concretos que tienes, con bajos recursos. Entonces, puede haber diferentes tipos de juegos. Puede haber un juego en donde tengas que hacer un ecosistema, ¿sí? O puede haber un juego en donde tengas que armar, o a lo mejor hay una pandemia. ¿Cómo respondes ante eso? Y estos juegos y estos exámenes, hay otro, por ejemplo, que es el Pymetrics, que son más casos como más... que te ponen diferentes situaciones, incluso analizar, por ejemplo, te ponen la cara de una persona y una descripción. Y entonces tú tomas decisiones y entonces te evalúan si tomas más decisiones basadas en la cara de la persona o lo que estás leyendo, si eres más fact o sentimiento. Lo que les quiero comunicar con estos exámenes, realmente no hay una forma de estudiar para ellos. Y no traten de craquear el examen. Mucha gente, cuando doy justamente las consultorías individuales, me preguntan, oye, ¿y cómo puedo prepararme para el juego? La verdad es que no hay. No hay una forma. Entonces, realmente para
el juego tal cual o para el Biometrics, no les podría decir que hay una forma realmente para practicar. Y no lo hagan porque, por ejemplo, específicamente el juego, igual que el Biometrics, tienen miles de datos y esos datos todo el tiempo están siendo comparados como cómo estás respondiendo y están validando las respuestas tuyas contra gente que incluso ya entró y que le ha ido bien en McKinsey. Entonces, están analizando no solo la respuesta, están analizando dónde moviste el mouse, cuánto tiempo te tardó, qué respuesta escogiste primero, después, cómo moviste la opción A para acá y arrastraste esto para acá. Todo eso lo están viendo. No hay forma de craquear eso, ¿va? Entonces, aquí, Biometrics y juego, no les recomendaría que se estresen por ello. Den lo mejor. Obviamente hay formas de practicar para ello. Y para el, por ejemplo, para el juego, la mejor manera de practicar les va a sonar muy loco y a lo mejor esta les va a decir la maestra y pueden decir, no, es que ando practicando para una entrevista. Ahí les va. Es literal, descarguen juegos. Juegos en su celular. Por ejemplo, Plants vs. Zombies, Clash of Clans. Todos esos que son como de estrategia y de que son pocos recursos y tienes que estar optimizando esos recursos, eso sirve al menos para poder interactuar, ¿sí? Para saber cómo se interactúa. O, por ejemplo, organicen fiestas, reuniones con sus amigos y jueguen juegos de mesa que sean así. Por ejemplo, Catán, ¿no? Todos esos juegos al menos nos ayudan a empezar a pensar estratégicamente. Ahora, la parte del GMAT, Fabiola, yo lo que usaría para el GMAT, para practicar estilo GMAT, literalmente los libros del GMAT. Pero sobre todo enfóquense en la parte de mate, ¿va? Porque eso es la parte realmente que se evalúa, no la parte verbal, reading comprehension, todo eso no es lo que se evalúa más la parte de mate, ¿ok? Entonces, esta es la parte del examen. Después de eso vienen las entrevistas. Y en las entrevistas, como les digo, normalmente se hacen 2 rondas y normalmente cada ronda consiste en 2 entrevistas. Entonces, para poder pasar a la segunda ronda, tienes que haber pasado la primera ronda. Y acá obviamente va a depender también de la firma, pero aplica exactamente lo mismo que les decía en cómo evalúan estos 2 elementos. Cada entrevistador va a estar evaluando esto. Obviamente hay parámetros diferentes para cada una de las firmas, pero los dos van a estar evaluando, todas van a estar evaluando esto. Entonces, ¿cómo es que se llega a una conclusión una vez que te evalúan? Normalmente las entrevistas duran menos de 1 hora cada uno y es por eso que te decía Oscar, que no da realmente tiempo. Acá me saltó una pregunta, perdón. Elena. ¿Qué tan casados están con las consultoras con la exclusividad en caso de que pudieras tomar más de una consultoría? Ok, o sea, en temas de exclusividad, si te refieres a que puedes estar aplicando a diferentes consultoras al mismo tiempo, denle. Y de hecho, eso háganlo. O sea, esa es una de las sugerencias que más les podría dar, porque obviamente es complicado. Entonces, queremos abrir nuestro abanico de posibilidades. La otra parte, si la pregunta es que puedo estar trabajando para 2 consultoras al mismo tiempo, no es viable, pero ni siquiera un viable, pero por el tiempo. O sea, ni siquiera se podría, ¿va? Y obviamente no se permitiría, pero pues no podríamos por el tiempo. Ahora, después de esto, después de las, como les digo, están en las entrevistas y en las entrevistas, lo que les decía, se evalúan estas 2 áreas. Esto se va a evaluar a través de casos, a través de preguntas concretas. Ahora, ¿cómo se llega a decir si pasa o no pasa el candidato? Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que no se toma la decisión basado en un entrevistador, ¿sí? Se hace después de las entrevistas, se juntan los entrevistadores y discuten el caso. Entonces, ¿por qué es importante hacia esto? Esto es importante porque si te está yendo más o menos con un entrevistador, algo que sucede muchísimo es que el candidato se puso nervioso o nerviosa y entonces para la siguiente entrevista, adiós. Acá algo importantísimo que quiero que se lleven cuando estén entrevistándose es cada entrevista que tengan, en el momento que salgan de la entrevista como nuevos y se olvidan de lo que acaba de pasar. Literal. Pero se olvidan, ya.
Nada de pensar en, ay, me fue mal, tal, ¿sí? Y la segunda parte, que es todavía más compleja, es que las entrevistas no se basan, el resultado de las entrevistas, dado que son parámetros muy objetivos y se tiene muy bien definido la evaluación de las entrevistas, es cada elemento que te están entrevistando, que te están evaluando, es un elemento independiente. ¿A qué voy con eso? Que si tú te están haciendo una pregunta de mucha estructura y tú ya, listo, ya terminaste de contestar eso, esa persona ya tomó la decisión en tu estructura. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa mucho esto? Y generalmente en las preguntas matemáticas. El candidato o la candidata le hace la pregunta, se empieza a poner nervioso, nerviosa, y entonces para la siguiente pregunta iba bien, pero ya se puso nervioso, nerviosa, la siguiente pregunta sigue nervioso, nerviosa, adiós. No, tenemos que tener la habilidad literal de soltar en el momento que me digan y se termina la pregunta, la que sigue como si no hubiera pasado nada ahí, ¿ok? Porque cada parámetro se mide independientemente y esa independencia te puede ayudar a pasar a la siguiente ronda, ¿ok? Víctor me mandó por privado, estoy en una consultora y puedo estar dando consultoría a Coca y a Pepsi. Ah, sí, no. O sea, en eso, pero eso no lo manejan ustedes. Normalmente las consultoras tienen un equipo de desarrollo profesional que son los que se encargan de posicionar a los consultores a los diferentes proyectos. Y ese equipo sabría que tú ya trabajaste para empresa A y no puedes trabajar para el competidor por tanto tiempo, ¿va? Entonces, Gabriel Sardán, ¿qué te disuadió continuar en McKinsey en particular y en el mundo de la consultoría en general, además del viaje? Súper, muy buena pregunta, Gabriel. Ahorita, bueno, le voy a contestar y ahorita les pregunto si tienen más dudas. Para mí, lo que les decía, creo que es algo relevante. O sea, este peso era altísimo en términos de impacto, con la gente que estaba trabajando, el tamaño de proyectos, de cómo era tan dinámico y todo el tiempo estar aprendiendo. Pero algo que yo me di cuenta es que yo no era este perfil que había tenido cierta forma, la conciencia de saber que no solamente me estaba dedicando a un trabajo, sino que era un estilo de vida. Y duré mucho tiempo. O sea, en términos en términos de consultoría, pues estar en una firma 7 años es bastante, y como consultor, líder de reclutamiento. Pero para mí, pues fue eso. O sea, yo querer poder salir y hacer otra cosa que no fuera esto, que fuera algo diferente. Simplemente era eso. Soy más perfil yo de emprender a estar trabajando en un corporativo, en una firma. Ese es mi perfil. Entonces, esa es como la respuesta corta. Matías, ¿nos puedes dar un ejemplo de caso que pudiera venir en la entrevista? Claro que sí, les voy a dar un ejemplo. Antes de eso, nada más, porque aquí les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de tipo de preguntas que puede venir, pero el sábado, nada más haciendo como el comercial, el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde voy a estar dando un taller mucho más enfocado en todo esto y vamos de hecho a practicar la parte de casos, ¿ok? Esto aquí nada más, esto es una iniciativa que surge para poder dar este tipo de educación a todos los que estén interesados, a todos, y que el dinero no sea un elemento para ello. Obviamente esta charla es para la Ibero. Esto del sábado es igual, no es un costo definido, es a través de aportación voluntaria, entonces cada quien decide si sí, si no, cuánto, todo. Me encantaría que estuvieran y más si están interesados en consultoría. ¿Va a acabar? Entonces, les voy a compartir, igual voy a asesorías particulares, ahí nada más, si quieren, ahorita les comparto mis datos, pero acá está el link de registro por el sábado, por si quieren entrar el sábado, ¿va? Los voy a dejar tantito acá y ahorita también les comparto, bueno, acá está mi correo. Y mi celular, ¿va? Entonces, esto lo que vemos, como les decía, es toda la parte de las entrevistas de consultoría y para que entiendan un poquito más.
Ahí lo que hacemos es que entendemos también los tipos de casos que existen. ¿Va? Muchas gracias. Y ahorita vamos con las preguntas justo de Matías. Y les voy a poner, perdón, también aprovechando, les voy a poner el link por acá, por si no tienen eso. Este es el link de registro para el sábado, ¿va? Pero bueno. Entonces, yendo un poquito a la pregunta de... ¿Dónde estaba? Ahorita te contesto a ti, Matías. Déjame nada más contestarle a Paloma. ¿Existen algunas consultoras que se enfoquen a estrategias de recursos humanos? Creo que McKinsey no tiene esa vertical. ML de reclutamiento, pero no sé si hay algunas de estrategia, cultura. Pues mira, o sea, aquí hay más en términos de, yo les diría, pues toda la parte de... Toda la parte como de... Literal, todos los headhunters muchas veces se tienen eso. Ahí ofrecen incluso esta parte igual, toda la parte como de poder pues, ofrecer pues, toda la parte estratégica en términos de reclutamiento y recursos humanos, pero pues sí, no es, muchas empresas no tienen como esta vertical tal cual, ¿no? No sé si contesté, pero más me enfocaría como hacia la parte de headhunters, ¿va? Y nada más, consultoras en el ámbito legal. Pues mira, Sandra, ahí, o sea, la verdad es que supondría que la parte como de consultoría legal, pues sería más como firmas de abogados, supondría. Pero no, o sea, porque sí, o sea, las grandes consultoras, o al menos las que estemos como viendo acá, no es un tema de legal. No hay consultoras legales, al menos en estas que estamos viendo. Pero pues habría consultoras legales pues, ya más enfocadas a bufetes, probablemente de abogados y así. Sí. Y Matías, ok, yendo a tu pregunta, Matías, aquí algo importante de entender es las diferencias entre tipos de entrevistas. Y es que normalmente hay dos tipos de entrevistas que se pueden hacer. Hay entrevistas que son guiadas por el candidato y entrevistas que son guiadas por el entrevistador, ¿ok? Cada una tiene sus diferencias, pero a la base es la misma. Los mismos tres componentes que veíamos de este lado y la parte, bueno, de resolución como más de aptitudes de este otro lado, ¿no? Pero más enfocado hacia este lado, ya sea ya sea abierto o cerrado el caso, es decir, que el entrevistador o el candidato lo guíe, son diferentes las preguntas. Por ejemplo, los casos más abiertos que los lidera un candidato son preguntas, por ejemplo, como mucho puede venir de market sizing. Y una pregunta de market sizing puede ser como, ¿cuántos cafés se venden en tal cafetería al día en el mundo? En Starbucks. ¿Cuántos cafés del día se venden al día en Starbucks cada año? ¿No? O ¿cuántos aviones hay en el cielo en este momento? Vean cómo no es una pregunta que tenemos que saber, es una pregunta de cómo nos enfocamos y cómo estructuramos una resolución para poder llegar a esta respuesta. Entonces, esa es la primera. Ahora, otro tipo de pregunta abierta podría ser, si yo les pregunto y les digo, oigan, quiero abrir una cafetería en la Ciudad de México, ¿me conviene o no me conviene? Esa es la pregunta. Vean cómo es tan abierta que lo que tengo que poder lograr hacer es aterrizar esas ideas. Y para eso, pues es justo lo que nos sirven estos elementos. La estructura, los números, conclusiones. Estos tipos de casos son casos más abiertos. Ahora, casos más cerrados son casos mucho más estructurados. Y esto específicamente es mucho más McKinsey. Esto, si tengo que poner, por ejemplo, nombres, esto es mucho más Bain, BCG. Esto es mucho más McKinsey, los casos más estructurados. Casos más estructurados podrían ser, por ejemplo, en donde les doy un contexto de una empresa, en cómo ha tenido problemas en los últimos años, entonces la rentabilidad ha bajado y por lo tanto el CEO decide que quiere crear una nueva empresa enfocada en tal y entonces el CEO nos pregunta si le conviene o no. Ese es el contexto y a partir de ese contexto yo les empiezo a hacer preguntas.
Y a partir de esas preguntas estoy evaluando estas características que hablábamos, las 3. Pero es diferente el tipo de pregunta. Pero para las 2 tenemos que enfocarnos en esto. Yendo más específico, digo, no quiero tomar tanto tiempo en esto, Matías, pero yendo más específico, es esto, ¿va? Hay muchos, si les sugeriría cómo practicar para los casos, primero les diría, hay muchos recursos obviamente en línea, hay muchos libros, hay libros, hay videos de YouTube. Si les pudiera recomendar un libro en particular, se llama Hacking the Case Interview. Hay varios, hay uno de Case in Point, pero el que a mí más me gusta para practicar y que más recomiendo a mis alumnos es este, el de Hacking the Case Interview, ¿va? Ahora, esto por un lado. Por otro lado, la otra parte que más les recomiendo es practicar con otras personas. Entonces, aquí lo que es, pues, entre amigos, entre ustedes, practiquen, porque no solamente es lo que ustedes dicen, sino es escuchar del otro lado a la persona lo que está diciendo. Y entonces eso les va a dar clic, les va a hacer clic en lo que está diciendo. Ah, esto es lo que se refiere Sardain cuando no es tan estructurado, ¿sí? Para eso primero tenemos que entender, pues, esta parte de qué es estar estructurado, a qué se refiere, ¿no? Que es un poquito la parte de evaluación. Acá yo lo que les puedo ofrecer, con mucho gusto, yo tengo un grupo de WhatsApp de gente que está interesada en consultoría. Entonces, si les late eso, con muchísimo gusto, manden un WhatsApp, con gusto los puedo agregar al grupo de WhatsApp de gente que está interesada en consultoría y ahí se pueden hacer, pues, match de gente que quiere practicar, ¿va? Tercera forma de estar practicando es en el día a día. No se esperen a estar practicando solamente casos para estar practicando. Entonces, ¿a qué voy? Pues si van a estar hablando, por ejemplo, con su novio o novia, pues en vez de decirle, ay, fíjate que el otro día fui a esto y al otro y estructuren más las ideas. Oye, tengo que hablar contigo de 2 temas. De nuestra pelea de ayer y de lo que vamos a hacer mañana. De nuestra pelea de ayer tengo 2 elementos. El grito que me diste y lo que me dijiste. En el grito, vean cómo lo estoy estructurando mucho más. ¿Sí? Esa es parte de estructura. Ahora, eso es práctica y eso es en el día a día. Yendo un poquito a la pregunta, bueno, y la cuarto elemento, pues lo que les decía, ¿no? Si les late, si quieren aprender un poco más, pues el sábado con mucho gusto los veo por ahí. Créanme que es bastante útil para si les está interesando el tema de consultoría, ¿va? Y ahora, Santiago, cuando ya se está dentro de la consultora existe mucho choque de egos entre los diferentes equipos con algunos clientes. ¿Cómo manejas este tipo de relaciones? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjenme tomar tantita agua. Tenemos 2 minutitos. Si se quieren quedar unos minutos más, voy nada más a cortar por si se tienen que salir a las 12 y voy con todas las preguntas, ¿va? Pero bueno, si se tienen que salir, muchas gracias. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Si tienen oportunidad, nos vemos el sábado. Les dejé ahí en el chat el link. Y pues ojalá que tengan mucho éxito en sus procesos de reclutamiento, ¿va? ¿Dónde será el taller del sábado? Va a ser por Zoom, ¿va? Todo es por Zoom. Entonces, ahí en el momento que se registren, les aparece el Zoom y yo de todos modos les mando un WhatsApp con la liga de Zoom, ¿va? Muy bien, ahora si tienen más preguntas, yo me puedo quedar acá otros 15 minutitos, todas las preguntas que tengan, ¿sí? Entonces, cuando ya esta parte de choque de egos y entre equipos. A ver, algo que sucede que es interesante en consultoría es que una vez que estás en consultoría, desde una perspectiva externa, eres de las personas más brillantes porque estás trabajando en una de las firmas más prestigiosas con el mayor impacto en el mundo. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, eres como muy así, ¿no? Ahora, dentro de la firma es algo muy interesante lo que no sucede, porque todo el tiempo entramos en este síndrome del impostor, en donde el síntoma del impostor es literal es, ¿por qué me escogieron a mí, no? Literal, es ¿por qué? Y entonces, entra como esta parte en donde todo el tiempo estás trabajando con gente tan brillante desde una forma intelectual, que entra como esta parte no de egos, sino más bien entra un tema como de dudas.
porque es gente sumamente brillante. Esto en la parte dentro, obviamente depende del tema del equipo o del ambiente laboral, pero lo que sí es verdad es que se trata de hacer un buen ambiente laboral y es muchas veces un equipo muy, o sea, depende mucho de la personalidad de cada equipo y de tu jefe, de tu gerente de proyecto en ese momento, del equipo que te tocó, pero normalmente se hace una integración, pues porque tienes que estar trabajando con ellos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no es tanto un tema de egos, es un tema más, sí, de estrés, de saber que te están evaluando en todo momento. Esto por parte dentro de la firma, dentro de estar trabajando en consultoría. Ahora, dentro del cliente, pues muchas veces es complicado para muchos clientes, pues el tener a personas que muchas veces son mucho más jóvenes que ellos, dando ciertas asesorías o dando ciertos consejos o tratando de resolver problemas que por mucho tiempo ya se ha hecho o ya se ha intentado hacer así. Entonces, bajo eso, ¿cómo lo resuelves? Pues ahí es donde entra mucho esta parte, por ejemplo, que entra preguntas en las mismas entrevistas de cómo te puedes relacionar con diferentes tipos de personas, en cómo puedes encontrar cosas en común, en cómo puedes influir en las personas. Y ese tipo de cosas es por eso que es tan relevante las entrevistas, validar eso. Y obviamente acá, pues saber que no estás solo, ¿no? Que estás detrás de un equipo. Ese equipo obviamente pues está validado no solamente a partir de ti, sino a partir incluso de un socio. ¿Sí? ¿Va a acabar? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? ¿Algún mito que sientan que existe, que quieran compartir? ¿Dónde puedo encontrar personas no egresadas del Ibero? No entendí bien la pregunta, Víctor, perdóname. Ah, pueden entrar, perdón. Pueden entrar, sí. Para el taller del sábado pueden entrar personas no egresadas del Ibero. Sí, no sé por qué vi cómo pueden encontrar. Pueden entrar, sí pueden entrar. Claro. Muy bien. Pues espero que les haya servido, que les haya gustado. Como les digo, acá les dejo por el chat el link y también pues mi correo nuevamente y mi celular. Mi Instagram y pues acá estoy el link. Acá. ¿Se necesita ser graduado? ¿Podemos ser estudiantes? Ah, muy buena pregunta, Pablo. Y acá había otra pregunta. ¿Recomiendas trabajo consultoría? ¿Se sigue estudiando la carrera? Súper, Mónica. Mónica y Pablo, voy a contestar un poquito la misma pregunta al mismo tiempo. Depende de la posición que se tenga. Generalmente hay 3 posiciones de entrada base, que son las más grandes en consultoría. Primero es el del intern, segundo es el analista de tiempo completo y tercero es el asociado. Estoy utilizando términos McKinsey, pero obviamente hay nombres para cada uno de ellos. A lo que voy con cada uno es intern, es el que sigue estudiando, tiempo completo analista es el que ya se graduó de undergrad, de la carrera, asociado es el que ya se graduó de la maestría. Entonces, en términos de si pueden estar trabajando o si se necesita ser egresado estudiante, si siguen estudiando y les falta más de un año, depende obviamente de la firma, pero podrían ser interns, ¿ok? En donde pueden trabajar medio tiempo o digo, no es tiempo completo, pues, ¿sí? Para los analistas ya es tiempo completo. Entonces, ahí es la primera pregunta. ¿Y recomiendo o no? Pues acá depende mucho de ustedes. Yo, una de las mejores posiciones que sí recomendaría, pues, sería intern. Porque al final, ese intern es no vas a estar trabajando tiempo completo, por lo tanto, te puedes llevar una idea de la consultoría, pero no necesariamente la carga laboral real. Entonces, es una muy buena práctica. Otra forma de entrada es la otra forma, ahorita voy con estas preguntas, Pilar, pero la otra forma es entrar como summer cuando estás en tu maestría.
Entonces, cuando estás en tu maestría, entras como summer, como asociado de verano, y es decir, cuando estás entre el primero y el segundo año de tu maestría, es ese verano, y trabajas ahí solamente ese verano, tiempo completo, pero es igual muy recomendable porque pues, te llevas una buena idea de qué es la consultoría, ¿va? Entonces, ¿cómo está visto desarrollar tu propio negocio mientras estás trabajando en la consultoría? Juan Carlos, no es que esté mal visto, solamente yo lo que te recomendaría, te sugeriría es aguas porque sí es muy demandante trabajar en consultoría. Entonces, no necesariamente te va a dar tiempo. ¿Va? O sea, no es algo que te limiten ellos, pero sí puede limitar tu desempeño en uno o el otro, porque sí es un tema de tiempo completo, real completo. ¿Ok? ¿Están abiertas las consultorías a profesionales mayores de 60? Es pregunta la anterior. ¿Sería asociado cuando tienes maestría? Asociados cuando tienes maestría, obviamente depende. Si ya tienes maestría y tienes mucha experiencia, pues obviamente no necesariamente podrías entrar como asociado. Obviamente, ya hay posiciones mucho más senior, en donde pues, podrías entrar incluso como socio. Los procesos de reclutamiento son mucho más largos, mucho más meticulosos, pero claro que se podría, ¿no? Ahora, contestando tu pregunta, Pilar, va a depender nuevamente mucho de la firma, pero normalmente te diría no, e incluso hay ciertas políticas, por ejemplo, en ciertas firmas, de hasta cuánto tiempo te puedes quedar a trabajar siendo consultor. Entonces, no es tan común que gente se quede después de cierta edad. Y es un poquito complicado, de hecho, que te contraten si no es en estas posiciones que menciono. Incluso es difícil que contraten a alguien un poco más senior. Son procesos mucho más complejos, muchísimo más complejos. Yo lideraba también esa parte y les puedo decir que eran candidatos sumamente selectivos. Eran CEOs de ciertas empresas que ya habían tenido muchísima experiencia. Son casos muy selectivos. ¿Va? ¿Se puede ser analista si queda un año de estudios considerando disponibilidad de tiempo completo? No. Analista, obviamente estoy hablando bajo un término general, habrá excepciones, pero no. Si te falta una sola materia, no puedes ser analista porque no te va a dar tiempo de estudiar. Punto. O porque a lo mejor te vas a tener que ir a Monterrey o a Chile a estar viviendo, a hacer el proyecto. Entonces no puedes estar estudiando y trabajando. Estoy hablando en términos generales, pero es 95% de todas las consultoras te van a decir que no. Tendrías que ser intern todavía. Si estudio Derecho, ¿podría aplicar para entrar a consultoría? 100%. Y de hecho, no solamente podrías, nosotros, o sea, yo cuando estaba ahí en McKinsey lideraba también un programa que es APDs, es Advanced Professional Degrees, en donde no buscábamos solamente a los MBAs, sino buscábamos también, por ejemplo, a gente que estudia Derecho, filosofía, físicos, médicos, cirujanos, porque justo nos interesaban perfiles muy diferentes. ¿Va? ¡Súper! Muy bien, equipo. Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Les deseo muchísimo éxito de verdad en su proceso de reclutamiento. Que se diviertan y que la pasen muy bien, porque es algo muy interesante. Efren, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a ti, José Manuel. Por favor, a todos, los que ya tenemos sus registros, les vamos a enviar la información de José Manuel para que puedan registrarse y seguir en contacto con él. Y también para recordarles que ya el próximo lunes empezamos la jornada de reclutamiento. Vamos a tener 3 empresas por día. Empezamos a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde. Igual, si tienen alguna duda, les vamos a enviar las ligas de registro para que puedan participar en todas las sesiones que vamos a tener en las próximas 2 semanas. Entonces, pues nada más que agradecerles por estar aquí, su tiempo, y cualquier duda estamos a sus órdenes. Ahorita en el chat les vamos a poner nuestro correo y nuestras redes sociales. Y de nuevo, José Manuel, pues muchas gracias a ti por todo tu tiempo y por toda la información que nos brindas. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Que Cuídense estén mucho, muy bien. estamos en contacto. Bye. Bye.
Hola Diana, te respondo rapidísimo que cómo funcionan las sesiones de las empresas. En el chat te estoy colocando el calendario para que tú a las empresas donde tengas interés te puedas registrar. Ahí vienen todos los días, todos los horarios, el link de registro y es como en esta sesión que te conectas y bueno, las pláticas duran alrededor de 1 hora. Gustavo, la grabación, si quieres escríbenos, igual es empleabilidad@ibero.mx, lo dejo en el chat. Y bueno, creo que son todos. Si alguien más tiene alguna duda, igual puede escribirnos en ese correo. Muchas gracias.